Bueno, pues primero decir que estoy un poco ronca. Entonces, si se me va la voz, será por el tema y será por la ronquera. Em, yo creo que lo que nos preguntamos todos y todas de pronto es cómo es que podemos entender lo que nos ha pasado, ¿no? La pregunta es cómo llegamos aquí, cómo seguimos aquí y cómo hay cosas que parecieran no tener pues un camino de salida que nos haga visibilizar que habrá justicia relativa o cuando menos, ¿no?, que tendremos capacidad de frenar esta ola de violencia. Y ante esa pregunta, pues yo lo que intenté averiguar y estuve repasando y demás, tiene que ver con qué factores coincidieron, digamos, en esos años que fueron un contexto, no es quizá toda la explicación, por supuesto, no es unicausal, pero sí un contexto importante que nos puede ayudar a entender el México de hace 20 años, que en realidad también es el efecto de pues la historia contemporánea de nuestro país. Creo que habría que contemplar el hecho de que lo que sucedió a partir de 2006 coincide con el momento de los efectos más lacerantes del neoliberalismo, ¿no? No quiero decir con esto que la explicación última esté ahí, pero es un hecho que esto sucede en ese marco histórico y económico del país. Vivíamos un momento de cambio de régimen de acumulación, el neoliberalismo de suyo fue eso, y nosotros lo que podemos, o lo que yo podría pensar es que quizá esto se puede describir con un concepto que se llama crisis orgánica del Estado, ¿no? Un concepto que es de utilidad porque nos hace pensar en cosas que le leía a un estudioso del Colegio de la Frontera Norte, José Luis Solís, en un texto, un artículo que leí muy bueno, y que él también pensaba en esto, ¿no? Esta crisis orgánica, y dice, se dio en dos planos fundamentales, dos planos en los que habría como una respuesta deficitaria del Estado mexicano. La primera tiene que ver estrictamente con la economía, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó con el neoliberalismo? ¿Y qué fue lo que fue sembrando que habría, ¿no?, de convertirse en una crisis profunda décadas después? Entre esas cosas, él destaca, por ejemplo, la crisis de la deuda externa, la adopción de las políticas neoliberales, el surgimiento de un modelo de acumulación secundario exportador, la maquila, que sabemos que es un contexto fundamental, ¿no? Y todo bajo la hegemonía de un capital transnacional en nuestro país, mayoritariamente norteamericano, ¿no? Entonces, ese es el marco de lo que nosotros hemos conversado muchas veces, es el modelo neoliberal, que en realidad lo que hizo fue acentuar las exigencias de la reproducción del capital, ¿no? El neoliberalismo lo que hizo fue precarizar más el empleo, desvalorizar el empleo, eso es muy importante, los empleos peor pagados todavía, produjo contención salarial, produjo desempleo, represión laboral y sindical, y una profunda intensificación de la explotación en el trabajo. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Y con esto también se acentuaron las tendencias de estancamiento económico de nuestro país, porque lejos de que eso hubiera permitido el desarrollo esperado, el efecto fue el inverso. A eso se debe sumar que en nuestro país también la corrupción y la impunidad aparentemente endémicas, y esto, dice este autor, participa de otro segundo plano deficitario, que tiene que ver con el déficit de legitimidad del Estado mexicano. Por una parte, la fallida transición a la democracia, que por un lado construía sus instituciones garantes de la vida plural democrática, pero con la otra mano golpeaba y reprimía cualquier oposición a la política neoliberal. Una crisis de representatividad muy profunda que quedó ejemplificada con el proceso electoral de 2006 y 2012, y instituciones estatales permeables al crimen organizado. Esto me parece que es fundamental.
esta colusión entre intereses empresariales y políticos favorecidos por negocios ilícitos también es algo que es un ambiente que favoreció el estallido de violencia. Y por supuesto, grupos de poder que disputaban en ese momento la hegemonía al interior de una oligarquía facciosa y voraz. Es decir, el pleito entre el PRI y el PAN, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para la siguiente ronda me quedan algunas otras cosas que tendrán que ver con esa mezcla de factores que, insisto, no son la explicación total, ni la social quizá en su conjunto, pero que nos dan un marco de interpretación también y de lectura, ¿no?